Para poder entender la Biblia, que es una cosa de Dios, que de hecho describe otras cosas de Dios, necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Me imagino que la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y cómo obtenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para poder interpretar correctamente la palabra de Dios? Hola, bienvenido, bienvenida a tu canal. Soy Carlos Gamboa y esto es Cruzando el Umbral. Cruzando el Umbral es el canal diseñado para ayudar a los creyentes en Cristo a disfrutar de la libertad que Cristo compró por y para nosotros en la cruz, entregando su vida y derramando su sangre hasta la última gota. Comencemos. El episodio de hoy lo he titulado Interpretando correctamente la Biblia, el Espíritu Santo. Pero antes de enfocarme en el tema, quiero recordar que en los anteriores videos de Cruzando el Umbral lo que hice fue mostrar mensajes contradictorios que hay en la Biblia, es decir, pasajes que tienen un mensaje en la Biblia y luego otros pasajes que tienen mensajes que contradicen a los pasajes iniciales. Al mostrar estas contradicciones o al darnos cuenta de que existen estas contradicciones en la Biblia, corremos el riesgo de quedar confundidos acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida hoy en día. Eso pasa si no interpretamos correctamente la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día con este video quiero enfocarme en ese tema. Para poder interpretar correctamente la Biblia hay algunos requisitos. El primero de ellos, por supuesto, es saber leer, o por lo menos tener alguien que nos pueda leer la palabra de Dios. El segundo de ellos es tener el Espíritu Santo de Dios. El tercero es leer la Biblia con inteligencia o con una mente crítica. El cuarto es que a la hora de interpretar un pasaje bíblico, este debe interpretarse de manera literal antes que de manera alegórica, y solo deberá interpretarse de manera alegórica si el versículo o el pasaje en cuestión que estamos estudiando pues es imposible entenderlo si lo interpretamos de manera literal. Es decir, si al buscar interpretarlo de manera literal, pues pareciera que el pasaje o el versículo o los versículos que estemos estudiando pues no tienen ningún sentido. Y por último, debido a que la Biblia tiene dentro de sí el mismo manual de cómo debe ser interpretada, necesitamos, por supuesto, entender cuál es la instrucción que la misma palabra de Dios nos da para que la podamos interpretar de manera correcta. En este canal no te voy a enseñar a leer, ojalá el tiempo lo permitiera. Por eso voy a enfocarme en este video, voy a ir directo al segundo requisito, y es tener el Espíritu Santo de Dios. Para entender por qué es necesario tener el Espíritu de Dios para interpretar correctamente la Biblia, quiero que vayamos a la palabra de Dios directamente. Vayamos entonces a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Estos versículos dicen así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios fue inspirada por Dios mismo a través de su Espíritu Santo, el cual influenció a los hombres que con sus propias manos escribieron la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que la palabra de Dios o la Biblia o la Escritura es algo que le pertenece a Dios, es una de las cosas de Dios. De hecho, la palabra de Dios habla acerca de las cosas de Dios. Ahora quiero que vayamos a otro versículo, el cual es Primera de Corintios 2.14. Primera de Corintios 2.14 dice así:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, este versículo nos dice que no cualquiera puede entender las cosas del Espíritu de Dios o de Dios, porque para poder entender las cosas de Dios se han de discernir o se han de entender de manera espiritual. Leamos otro versículo acerca de este mismo tema, también está en 1 Corintios en el capítulo 2, pero un poco más atrás que el anterior, en el versículo 11. 1 Corintios 2:11 dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta palabra nos está diciendo que así como hay cosas que ocurren al interior de los seres humanos, que de pronto no pueden ser entendidos por otro tipo de seres, como por ejemplo un animal o una planta, que aunque son seres vivos y tienen cierto nivel de conciencia, no pueden realmente entender esas cosas que experimenta un ser humano. Porque para poder entender esas cosas hay que tener un espíritu humano. Y la palabra nos dice que de la misma manera que solo un espíritu humano puede entender totalmente las cosas de un ser humano, de la misma manera para poder entender las cosas de Dios es necesario tener el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, como decía el versículo que leímos antes del último, las cosas de Dios son cosas que realmente no podemos entender. No solamente que no podemos entender, sino que son cosas que podemos calificar como locura. O en algunas otras traducciones lo traducen como tonterías. Hago un paréntesis corto a la enseñanza en este video para invitarte a que si te gusta el canal, te gusta lo que estás viendo, te parece interesante y quieres apoyar el canal, por favor, te suscribas a él, le des like al video, los videos, compartas los videos con otras personas y obviamente también hagas clic en la campanita de las notificaciones para que así puedas recibir alarmas de cuando estarán disponibles futuros videos en el canal. Te agradezco mucho por tu atención. Entonces, ahora habiendo entendido que para poder entender la Biblia, que es una cosa de Dios, que de hecho describe otras cosas de Dios, necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Me imagino que la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y cómo obtenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo de Dios que nos capacita para poder interpretar correctamente la palabra de Dios? Para responder a esa pregunta, quiero que vayamos al siguiente pasaje, Efesios 1, versículos 13 al 14. Efesios 1, versículos 13 al 14 dice así: en él, es decir, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este versículo nos está diciendo que la manera que recibimos el Espíritu Santo de Dios es por medio como de un sello. Es decir, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y la manera como somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, dice aquí el versículo, es cuando habiendo oído la palabra de verdad, y ahí nos dice la palabra, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces son dos cosas. Tenemos que primero escuchar el evangelio que nos trae salvación, y luego tenemos que creer ese evangelio que hemos escuchado. Una vez hacemos estas cosas, somos sellados por Dios con su Espíritu, con el Espíritu Santo
de Dios, el cual también, creo que como lo he explicado en otros videos, hace que en nosotros recibamos como un depósito, como una garantía de que vamos a disfrutar de esta redención final, que es la redención de nuestros cuerpos. Pero hoy nos vamos a enfocar simplemente en cómo es que recibimos ese sello que nos garantiza que vamos a tener una redención total del pecado. Entonces, sigamos analizando esto. Antes de continuar con la enseñanza, quiero darte el breve anuncio de que por cada video en español que encuentres en Cruzando el Umbral vas a encontrar una versión del mismo video en inglés, para que de esta manera lo puedas compartir a personas que quizás no hablen español, pero que hablen inglés. Vemos que el primer paso para recibir el sello del Espíritu Santo de Dios es escuchar el Evangelio que nos trae salvación. La pregunta es, ¿cuál es el Evangelio de nuestra salvación? Para entender cuál es el Evangelio de nuestra salvación, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Específicamente, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este versículo lo podemos relacionar con los versículos anteriores que leímos de Efesios, porque en esos versículos de Efesios, Pablo está hablando de que para recibir el sello del Espíritu es necesario escuchar y creer el Evangelio de nuestra salvación. Y aquí en 1 Corintios 15, Pablo está hablando a una audiencia diferente, los creyentes que están en la ciudad de Corinto, acerca también de un evangelio o de una palabra que él les predicó, y que gracias a que él les predicó esta palabra y ellos creyeron en esa palabra, fueron salvos. Entonces vemos aquí cómo podemos unir estos dos pasajes de la Biblia gracias al punto de conexión que hay entre los dos, que es la salvación. Entonces no nos queda la menor duda de que en 1 Corintios 15, del 1 al 4, el evangelio o el mensaje del cual está hablando Pablo es el mismo que él está hablando en Efesios 1, 13 y 14, porque los dos tienen que ver con el tema de la salvación, los dos traen la salvación. Y acerca del evangelio como tal, nos dice básicamente tres cosas, o digamos que podemos describir el evangelio en tres partes. ¿Cuáles son estas tres partes? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, que Cristo fue sepultado. Y tercero, que Cristo resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Entonces, quiero que analicemos uno por uno estas tres partes del evangelio de nuestra salvación, o el evangelio que nos trae salvación. La primera parte del evangelio de salvación, o el evangelio que nos trae salvación, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir con esto la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que entender es que, también de acuerdo con la palabra de Dios, todos los seres humanos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos pecado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por ejemplo. Es uno de los muchos versículos en los cuales esto explica la palabra claramente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa que todos los seres humanos hayamos pecado? Para entender esto, obviamente tenemos que hablar del concepto pecado. El concepto pecado, en su forma más simple y más básica,
lo podemos encontrar en la palabra que se usa en el lenguaje hebreo para hablar de pecado, que el lenguaje hebreo, pues sabemos, es el lenguaje en el cual se escribió originalmente la parte de la Biblia que se conoce como el Antiguo Testamento. Y allí la palabra que se usa para hablar de pecado es una palabra que transmite una imagen verbal. ¿Cuál es esta imagen verbal? La imagen verbal es la de un arquero, no un arquero de fútbol, sino un arquero que tiene su arco y que tiene flechas, ¿no? Y que está intentando dar en lo que conocemos como el blanco, ¿no? Pero falla. Hay un blanco, pero al lanzar la flecha no logra dar en el blanco. Esto es pecar. Entonces, obviamente para definir el pecado, teniendo en cuenta esta imagen verbal, tenemos que definir cuál sería el blanco, ese blanco que espiritualmente hablando el ser humano erra al intentar de darle con su flecha, ¿no? Y el blanco es básicamente la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está manifestada y expresada en la ley de Dios. En este sentido podemos decir que quebrantar la ley es pecar. Vayamos al siguiente versículo que está en una de las cartas de Juan, es Primera de Juan, versículos 3 y 4. Primera de Juan, versículos 3 y 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces esto nos corrobora la imagen verbal de la palabra en hebreo que se usa para hablar de pecado. Que al errar el blanco estamos pecando y que el blanco es la ley de Dios. Cuando actuamos en contra de la ley de Dios o sin tenerla en cuenta la ley de Dios, básicamente estamos viviendo sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en este sentido estamos pecando. Entonces, si tenemos en cuenta que pecar es transgredir o infringir la ley de Dios, fácilmente podemos decir que todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios incluye mandamientos como los que están registrados en la sección de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces encontramos allí, por ejemplo, no mentir. Creo que todos somos culpables de esa. También aparece algo como no matarás, pero luego el Señor Jesucristo nos dejó saber que aquel quien odia a su hermano o se enoja con su hermano y como resultado de enojarse con su hermano actúa en contra de su hermano sin ni siquiera tener una justa razón para enojarse, es igual que si lo hubiera matado. Entonces creo que la mayoría somos culpables de ese pecado. Otro es el que dice no cometerás adulterio, ¿no? En la cual también el Señor Jesucristo amplió ese mandamiento o profundizó en ese mandamiento diciendo que todo aquel que codicia en su corazón a la mujer del prójimo ya cometió adulterio. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido ese pecado? De tal manera que, como lo dice la palabra, todos hemos pecado. ¿Cuál es el problema de que hayamos pecado? El problema con el pecado, como ya lo expliqué anteriormente, primero es que no es la voluntad de Dios. Y segundo, que parte de la voluntad de Dios es que nosotros vivamos junto con Él, que tengamos comunión con Él. Pero ¿qué sucede? Sucede que por la esencia, por la naturaleza de Dios, nosotros no podemos estar con Él o en comunión con Él, por causa de que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Para profundizar un poquito más en este tema, quiero que vayamos a Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice: en el año que murió el rey Usías,
Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este pasaje el profeta Isaías lo que está haciendo es describiéndonos la visión que él tuvo de Dios dentro del templo de Dios en Jerusalén. Lo que es curioso aquí es que alrededor de la presencia del Señor se encuentran unos ángeles, y la función de estos ángeles que se especifican son serafines, que es un tipo de ángeles que están básicamente siempre en la presencia de Dios. Y lo que estos serafines, que son los seres más cercanos a Dios y por lo tanto los que conocen mejor que nadie a Dios, lo que constantemente están diciendo es: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. La Biblia nos presenta a Dios como un ser que tiene muchísimas cualidades, ¿no? En alguna parte de la Biblia se nos dice que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es el Dios de consolación, que Dios no es un Dios de confusión, que Dios es un Dios de paz, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta visión que tuvo el profeta Isaías de Dios, lo que escuchó que los serafines constantemente le repetían a Jehová, que era el nombre como se lo conocía a Dios en ese entonces, no era amoroso, 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 ni justo, 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 sino santo, santo, santo. A veces cuando se repiten 3 palabras consecutivamente en la Biblia, esto significa que se repite algo con el propósito de que se entienda la importancia y la intensidad de esto que se está repitiendo 3 veces en la esencia o en la naturaleza de lo que se está describiendo, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos deducir que la característica principal o la esencia o la naturaleza de Dios, más allá de su amor, más allá de su justicia, más allá de su bondad, de su consolación, incluso de su poder, está su santidad. Que Dios es un Dios santo. ¿Qué significa que Dios sea un Dios santo? Quiere decir que es un Dios perfecto moralmente. Y por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver con el pecado, porque se opone a su esencia, se opone a su naturaleza. Ahora, el problema con que nosotros hayamos pecado no solo tiene que ver con el hecho de que hayamos pecado y transgredido la ley de Dios, sino que el hecho de que hayamos pecado e infringido la ley de Dios es el fruto o el resultado de otra situación. Y es que en nuestro interior tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra naturaleza, nuestra tendencia es a pecar. Tenemos en nuestro interior deseos que son pecaminosos. Por naturaleza, el ser humano quiere vivir de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a sus deseos, sin tener en cuenta los deseos y los propósitos que Dios tiene para con sus criaturas. Y esto genera pues obviamente una tensión, que por un lado está Dios, que es santo y perfecto y que tiene una ley santa y perfecta que nos ha revelado, que nos muestra cuáles son las intenciones que Él tiene para con sus criaturas. Y por el otro lado está nuestra naturaleza pecaminosa, que no se somete a esa ley, que es inclusive, aunque a veces quiera someterse a esa ley, le es imposible someterse a tal ley. Y esto genera obviamente no solamente un conflicto entre Dios y el ser humano,
sino que genera un distanciamiento. Porque mientras que el hombre o el ser humano siga contemplando en su interior estos deseos pecaminosos, pues no puede tener un punto de contacto con una persona santa, ¿no? Como Dios mismo. Básicamente la relación que existe entre la santidad y el pecado es similar a la relación que existe entre la luz y la oscuridad, ¿no? Donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer, la oscuridad desaparece. De la misma manera, donde está Dios, un ser pecaminoso no puede permanecer. Un ser pecaminoso tiende a desaparecer. Pero es imposible que la luz y la oscuridad puedan convivir en un mismo punto. Es por esta razón que en Romanos 3:23, que ya lo leímos anteriormente, nos dice la palabra de que todos hemos pecado y que por causa de eso estamos apartados o separados de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es básicamente no solamente la esencia de Dios, sino como el ambiente, ¿no?, en el cual Dios se mueve. Y como el pecado no tiene nada que ver con la santidad, sino que niega la santidad, y en nosotros hay pecado que ha terminado en que cometamos pecado, pues no podemos estar como en el mismo ambiente en el que está Dios. Adicionalmente a eso, tenemos la cuestión de que porque Dios es santo, esto incluye que Él es justo. Y la justicia, por definición, no se puede hacer ni la de la vista gorda, ni puede permanecer inerte o inmóvil o sin reaccionar ante el pecado o ante la maldad. Básicamente que por naturaleza, si Dios es fiel a su propia santidad y a su propia bondad, Él tiene que ser justo, porque nadie que sea bueno puede serlo sin ser justo. Y ser justo significa que Él tiene que juzgar y castigar el pecado. Quiero que vayamos a el siguiente versículo o los siguientes versículos en Romanos 2:12. Romanos 2:12 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Santiago 4:12 dice, Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? Dios es el único que nos ha dado la ley. Y aquí este versículo lo que nos está diciendo es que nadie realmente puede juzgar el pecado de los seres humanos o las acciones de los seres humanos, sino Dios mismo, de una manera legítima, por distintas razones. Pero podemos limitarnos a decir que solamente Dios puede juzgar con verdadera justicia, porque para juzgar cualquier acción con completa justicia debemos tener en cuenta todas las circunstancias que rodearon una situación o una acción determinada. Porque para poder establecer cuán bueno o cuán malo es cierta acción, obviamente tenemos que tener en cuenta las condiciones bajo la cual una determinada acción fue ejecutada, ¿no? Y no solo eso, sino que también para hacer perfecta justicia, cuando juzgamos la acción de alguien, no solamente debemos juzgar la acción externa como tal, es decir, lo que es perceptible de esa acción, sino también las intenciones en el corazón de la persona que ejecutó esa acción en el momento que ejecutó esa acción, o que fueron los disparadores o las motivaciones, ¿no?,
o las causas, perdón, para que se diera tal acción. Y solamente Dios puede hacer esa tarea completamente, porque parte de la definición de Dios es que es un ser que todo lo sabe, no solamente todas las circunstancias externas que rodean una situación, sino que también solo Él puede ver el corazón de los seres humanos, lo que realmente está pasando al interior de ellos y cuáles son esas situaciones. Por lo tanto, Santiago, en este versículo del capítulo 4, versículo 12, el mensaje es: no te desgastes juzgando al otro, porque al final del día, el que realmente puede juzgar, ya sea para salvarlo o para condenarlo, es Dios, quien es el que tiene, como se dice en inglés, the big picture, o toda la imagen completa, todos los elementos de juicio necesarios para dar una sentencia acertada, una sentencia justa. Y en Romanos 2:12 nos dice, que acabamos de leer, nos dice la manera que Dios juzga o condena al pecado humano o a las acciones humanas, las juzga y castiga al pecado humano. Lo repito, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley, de acuerdo con este versículo, la ley de Dios, revelada a Moisés en el monte Sinaí, es el instrumento que Dios usa, no solamente el instrumento, sino el estándar que Dios usa para calificar algo como bueno o malo, como santo o pecaminoso, como digno de premio o digno de castigo. Para ver otro elemento agregado a este problema de que todos hayamos pecado, quiero que leamos Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, claramente Pablo nos está diciendo aquí que no solamente hay un juicio de los seres humanos y de las acciones de los seres humanos, sino que como resultado de ese juicio hay una consecuencia o hay una paga. Y aquí específicamente nos está hablando de cuál es la paga del pecado, cuál es la consecuencia del pecado. Y nos dice que la paga del pecado es muerte. Y algunos dicen: bueno, al final y al cabo, todos nos vamos a morir. Lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no?, es pagar taxes y morirnos. Es un dicho que hay en inglés. Y digamos que alguien podría decir: bueno, al final del día no importa, porque todos nos vamos a morir y después de la muerte no hay nada, ¿no? Algunos creen que la muerte es como que le apagaran a uno la luz, entre comillas, es decir, que no es el fin de la conciencia, ¿no? No podemos percibir absolutamente nada más. Y por lo tanto, pues no es una experiencia mala, porque si no podemos percibir, ¿no?, si no podemos experimentar, pues eso quiere decir que tampoco podemos experimentar sufrimiento o sentir dolor o experimentar, digámoslo así, las consecuencias negativas que trae, por ejemplo, hablando en términos terrenales, el experimentar un castigo por una mala acción en una prisión, por ejemplo. El estar limitados o en nuestra libertad, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pero cuando analizamos más profundamente este versículo, nos damos cuenta que el autor, es decir, Pablo, está comparando la paga del pecado, que es la muerte, con otra cosa, que es la dádiva de Dios. Y nos explica cuál es la dádiva de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, por un lado tenemos vida eterna
que sería la dádiva de Dios, y por el otro lado tenemos muerte. Entonces, parecería ser que esto podría, digámoslo así, que sustentar la idea que el que dice no, después de la muerte no hay absolutamente nada, y si no hay absolutamente nada, bueno, tampoco es tan malo, ¿no? Porque al final del día, sí, tal vez no voy a experimentar más cosas que me traigan satisfacción, que me traigan alegría, que me traigan placer, etcétera, etcétera, pero tampoco voy a experimentar ninguna cosa mala. Pero encontramos en la misma palabra algunos otros pasajes o versículos que hablan sobre si existe o no esa muerte como tal. La muerte entendida como el fin de la conciencia o el fin de la capacidad de experimentar o de percibir algo. Para eso quiero que vayamos a uno de los libros más sobrios y más, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Sí, más fuertes de la palabra que es el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículos 8 es el primero que quiero que leamos. Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Leamos ahora Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12 dice: y siguió otro ángel, un tercero, diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Analicemos estos versículos. El primero que leímos se nos da primero una descripción de un grupo de personas. Y esta descripción de grupos de personas está relacionadas con pecados específicos. Entonces se habla de cobardes e incrédulos. Como ya vimos, mucha gente piensa que pecado solamente es asesinar o violar o secuestrar o robar. Pero también la cobardía, de acuerdo con la palabra de Dios, es una forma de pecado. La incredulidad es una forma de pecado. Para los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras, mentirosos. Todos esos son pecados, ¿no? La fornicación, que es las relaciones sexuales por fuera de los límites que el Señor ha instaurado. La hechicería o la brujería. La idolatría, que es rendirle culto a un Dios falso. La mentira. Todos estos grupos de personas dicen que van a ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre. Y esa experiencia de ser echado al fuego y al azufre, al lago de fuego y azufre, perdón, la palabra la nombra como la muerte segunda. Entonces alguien puede decir, bueno, pero no todo el mundo va a experimentar la muerte segunda. Es decir, el hecho de que se mencione la muerte segunda quiere decir que hay como dos muertes, ¿correcto? La primera sería la muerte física y la segunda sería esta, donde aquellas personas que ya murieron físicamente son echados a este lago que arde con fuego y azufre. En el segundo pasaje que leímos, se nos habla también de un grupo de personas que van a ser lanzados también a un lugar de fuego y azufre. Y por eso quise compartir estos dos versículos, porque tienen esa conexión. ¿Cuál? El fuego y el azufre.
Y aquí está hablando de otro grupo de personas, que son aquellas personas que al final de los tiempos, en un periodo que se conoce como el periodo de la tribulación, en el cual se va a manifestar el anticristo y va a imponer que las personas se pongan en su mano o en su frente lo que se conoce como la marca de la bestia, sin la cual van a poder comprar o vender cosas. Y aquellos que se pongan esa marca, para poder ponerse esa marca, lo que están haciendo es básicamente jurar como un pacto de adoración de alguna forma, ¿no? Van a ser fieles y leales al anticristo. Esa es la condición para recibir la marca de la bestia, lo cual obviamente implica no adorar al verdadero Dios, ¿no? Entonces esta gente va a terminar en este lugar que se describe también como un lugar donde habrá fuego y azufre, porque, repito, dice aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces, esta experiencia de la segunda muerte ya nos está hablando aquí de que es una experiencia negativa, porque es una experiencia de tormento, ¿no? Dice, será atormentado con fuego y azufre. Pero no solamente el problema es la calidad de la experiencia, que ya vimos que es de tormento, sino la cantidad, o más bien el tiempo que va a durar esa experiencia. Y en el versículo 11 nos dice algo acerca de eso. Dice, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Ok, alguien podría decir, bueno, pero aquí se está refiriendo simplemente al humo que los atormenta. Ellos probablemente no vayan a experimentar este tormento por siempre, sino que se está refiriendo al humo. Pero luego dice, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Entonces estamos viendo aquí que las personas que son lanzadas a este lago de fuego y azufre van a experimentar una experiencia de tormento, y lo van a experimentar. No solamente será tormento, sino obviamente si hay tormento es una experiencia donde no hay descanso, ¿no? Que sabemos que aún aquí en la tierra podemos saber qué se siente cuando pasamos periodos prolongados de tiempo sin descanso. Eso nos trae una tortura, pero además dice que no descansarán ni de día ni de noche, lo cual nos muestra que la consecuencia del pecado es no solamente la muerte física, sino una segunda muerte que involucra una experiencia de tormento en un lugar donde va a haber fuego y azufre. Estoy suponiendo aquí que el lugar que se menciona en Apocalipsis 14 es el mismo lugar que se menciona en Apocalipsis 21, y que por lo tanto ese lugar es un lago de fuego y azufre. Esto es lo que yo llamo las malas noticias dentro de las buenas noticias. Las malas noticias es que por causa de nuestro pecado vamos a estar sujetos al justo juicio de Dios, de acuerdo al cual, pues, por tener pecado, somos, como dice la palabra de Dios, objeto de la ira de Dios, de su castigo, que es un castigo santo y perfecto. Pero
esto es solo la mitad de las buenas noticias. La otra mitad de las buenas noticias son realmente buenas noticias. Y estas buenas noticias comienzan por el hecho de que la voluntad de Dios, lo que Él verdaderamente quiere hacer es que ninguno termine en un lugar de tormento, que ninguno experimente la muerte segunda. Hasta aquí va el mensaje de hoy. ¿Qué fue lo que vimos el día de hoy? Bueno, que para poder interpretar correctamente la palabra de Dios necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, por el hecho de que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es una cosa de Dios. Y de acuerdo con la palabra de Dios, para poder entender las cosas de Dios, tenemos que discernirlas espiritualmente. Y para poder discernir esas cosas espiritualmente, que es la única forma que podemos entender las cosas de Dios, necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, quizás podamos comprender algunas cosas de la palabra de Dios, pero habrán unas que definitivamente no vamos a poder entender, sino solamente siendo habitados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Dijimos que para recibir el Espíritu Santo de Dios es necesario dos cosas: oír el mensaje de nuestra salvación y, habiéndolo oído, creer en el Evangelio de nuestra salvación. Pero para creer en algo primero tenemos que conocerlo, por eso es que es importante oírlo. Y eso es el mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Alguna gente dice, no, pero si yo conozco algo, no necesito creer porque ya lo conozco. No, hay una diferencia entre conocer y creer. Por ejemplo, yo conozco la teoría de que los ovnis, los objetos voladores no identificados, que hoy en día tienen otro nombre que no me acuerdo en español cómo es que se dice, son artefactos creados y tripulados y manipulados por seres que vienen de otros planetas. Esa es una teoría. Para algunos no es una teoría, para algunos es más que una teoría. Pero yo conozco la teoría. El hecho de que yo conozca la teoría no significa que yo me suscriba a esa teoría, que yo crea en esa teoría. Y aunque no creo en esa teoría, la conozco y la sé. Pero eso no quiere decir que yo la acepte como verdad. Por otro lado, yo no podría aceptar esa teoría como verdad si no conozco la teoría. ¿Cómo puedo creer en lo que no conozco, en lo que no registro intelectualmente? Es imposible. Entonces, por eso es importante recordar cuál es el Evangelio de Cristo. Y dijimos que el Evangelio que nos trae salvación, que también es el Evangelio de Cristo, o conocido también como el Evangelio de la gracia de Dios, se compone de tres partes. Jesucristo murió por los pecados del mundo conforme a las Escrituras. Jesucristo fue sepultado y Jesucristo fue levantado entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Luego empezamos a analizar la primera parte del Evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en esa parte nos enfocamos en la parte negativa, en las malas noticias dentro de las buenas noticias, o lo que a mí me gusta llamar las malas viejas, donde vimos cómo por causa de que hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán, a través del cual el pecado entró al mundo, todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. También por causa de nuestro pecado, ante el justo juicio de Dios, seremos condenados a una vida eterna, separados de Dios en un lugar de tormento conocido como el lago de fuego y azufre. A menos de que ocurra un milagro. Afortunadamente el milagro ocurrió y eso hace parte de
las verdaderas buenas nuevas dentro del Evangelio de Cristo. Pero sobre esa parte continuaremos hablando en el siguiente video de Cruzando el Umbral. Gracias por estar todavía aquí hasta el final del mensaje. Me quiero despedir deseándote, como siempre lo hago, gracia y paz en Cristo Jesús. Bye.